Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos en la hora samaritana, de 100.9, en la hora del Señor, con Sergio. Yo soy Adrián. Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, por suerte. Ya renovado en este 2017, ¿no? Creo que todos estamos un poquito así. Sí, segundo programa. La verdad que ya cumplimos más que las expectativas que teníamos. No quiere decir que nos vayamos a ir, ¿no? Pero empezamos en mayo del 2015, ya se van a cumplir 2 años, 90 y pico de programas. Así que la verdad que es una bendición de Dios. Un programa que siempre quisimos que sea de laicos, para tratar de discutir temas interesantes, discutir temas que por ahí no se charlan mucho, de forma relajada pero formada, ¿sabes? Claro, a conciencia, habiendo leído y estudiado siempre los temas previamente. Bueno, esa es la idea que se largó en un comienzo, y creo que hemos cumplido, Adrián, porque hemos tocado muchos temas espinosos que tampoco se enseñan en catequesis, que tampoco los católicos estamos acostumbrados a escucharlos, porque son temas que, los ahondan sinceramente los sacerdotes y quienes se meten en órdenes religiosas, las hermanas, o los, digamos, los que entran en el seminario, y que son temas que para hablar también se tiene que tener un poco de conocimiento, y para entenderlo sobre todo, porque no es fácil hablar del infierno, suponete, no es fácil hablar del aborto, no es fácil hablar, de tantos temas que a veces un católico medianamente formado no está en condiciones de analizar el tema. No, lo que siempre decimos es que obviamente hay que estar formado, como vos decís, para todos esos temas, pero que nosotros siempre hablamos, y hay que saber tener sensibilidad para hablar, porque son temas muy sensibles donde algunas personas se pueden sentir afectadas personalmente, pero nosotros nunca nos referimos personalmente, siempre nos referimos de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, a las palabras de Jesús, que nunca fue personalmente, siempre fue para la salvación de todos. Y también nos referimos, y esto viene al caso del tema de hoy, que vamos a hablar hoy, que siempre, que está muy, muy en boca de todos, por eso digo, por la hipersensibilidad que hay con muchos temas, de que Jesús ama a las personas, pero aborrece al pecado. Entonces, no al pecador, al pecado. Jesús ama al pecador también, pero no al pecado. Entonces, el pecador que se convierte, se confiesa, se arrepiente y se remienda de su error, inmediatamente es amado de vuelta, es vuelto a la gracia de Jesús, recibido por Jesús, porque Jesús no va nunca a dejar de amar a su creación, pero aborrece el pecado. Entonces, a esto hay tantos temas sensibles como la homosexualidad, el aborto, como vos decís, como el pecado mismo, que la gente dice, pero si Jesús ama, Jesús perdona. Sí, pero Jesús primero es justicia, después es misericordia. Podemos pasar por su misericordia en esta vida si nos arrepentimos y nos enmendamos, pero si no, vamos a pasar por su justicia, y su justicia es infalible. Lo mismo que ya pasó cuando hablamos del Antiguo Testamento, del Dios que parece malo en el Antiguo Testamento, donde castiga con la muerte los pecados. Y sí, era un Dios justo, castigado con la muerte, que nosotros muchas veces merecemos la muerte por nuestro pecado, y esa va a ser la muerte eterna que nos vamos a merecer. Pero ahí viene en la nueva alianza Jesús, que es misericordia, para perdonarnos, pero mientras estamos vivos. No esperemos a que nos perdone Dios, hacer lo que queramos en este mundo y que Dios nos perdone en la otra vida, porque ahí vamos a pasar por su justicia. Por su misericordia se pasa en esta vida, pidiendo perdón y remendándose en esta vida. Entonces, eso hay que diferenciar. La homosexualidad, que la Iglesia no está de acuerdo. No está de acuerdo, la Iglesia no rechaza al homosexual, rechaza el pecado que está explícito en la Biblia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pueden hacer? Y bueno, el que tiene esa tendencia tiene que dejar esa tendencia, porque si lo quisiera Jesús, no lo haría, porque entendería que eso está mal, leería la Biblia y trataría de ser casto. Se puede ser casto. La sexualidad no es un placer como lo usa la gente habitualmente, ¿sí? Es con fines reproductivos y en el matrimonio. Entonces, el homosexual puede dejar esa práctica, volver a Jesús y hacer una vida feliz, y va a ser perdonado y recibido. No es contra el homosexual, es contra el pecado, forma de la utilización de la sexualidad. Claro. Entonces, esa es una de las... Porque hay una forma creada, hay una forma que está desvirtuada por el hombre. Eso es lo que nosotros hablamos hoy, de hablar sobre la modernización de la Iglesia. Hay mucha gente, inclusive muchos católicos, eso es lo que más duele,
estén a favor de estas cosas. Yo personalmente creo que hay temas que hay que charlarlo, pero hay que estudiarlo muy de fondo, como por ejemplo la Eucaristía, en los divorciados, digamos. Habría que analizar eso con un sacerdote, a ver si un divorciado vuelto a casar puede volver a comulgar una vez que se convirtió y volvió a la vida religiosa o a la iglesia realmente practicante. Pero hay cosas que no se pueden permitir, que Dios no puede permitir, porque nosotros no podemos modernizarnos, no existe la modernización. Eso sería burlarse de la inteligencia de Dios, creer que Dios va a cambiar de acuerdo a la evolución de la gente, del mundo. O sea, Dios es eterno y Él pensó en esto para siempre y sus obras son para siempre. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar a Dios. Lo que pasa es que el hombre se aleja cada vez más de Dios y por eso quiere que Dios lo siga en ese descenso que tenemos, en vez de ir ascendiendo nosotros. Claro, hoy dijiste una cosa muy central en esto, que es la nueva alianza. Cuando viene Jesús, justamente entabla una nueva alianza con el hombre, una alianza basada en el amor, basada en el perdón, basada en la misericordia, basada en el seguimiento a Dios. Es Jesús mismo quien dice que no viene a cambiar un ápice de la antigua ley, sino justamente a reforzarla, a reforzar sus contenidos. Es justamente Jesús quien nos dice que no se puede cambiar las cosas tal cual han sido creadas por Dios, por Él mismo. Y eso es la forma que tenemos que entenderla. Ese sentido de la nueva alianza que vos dijiste es el sentido que a nosotros nos cuesta comprender. Muchas veces nos prendemos de ese significado, de ese perdón, de esa misericordia extensa de Dios y queremos desvirtuar, hacer una iglesia a nuestro antojo, a nuestra forma de ser, y es algo incompatible. Hay cosas que no pueden cambiar y no van a cambiar nunca. No deberían cambiar, porque si no quiere decir que la iglesia también dejó de cumplir con algunas leyes importantes de Jesús. Hay cosas que cambiaron, por ejemplo, muchas cosas cambiaron antes. Por eso, la iglesia no es un capricho del sacerdote el decidir una u otra cosa, o del papa o de los obispos. La iglesia hay cosas que se fue actualizando. Por ejemplo, la misa antes se daba mirando hacia el altar, de espalda al público. Después se cambió la vestimenta, se cambiaron muchos rituales también, pero la esencia no puede cambiar. Esa formalidad se puede cambiar. No se puede flexibilizar el pecado. A ver, la institución sacramental del matrimonio, de la Eucaristía, de la bautismo, confirmación, la unción de los enfermos, esos sacramentos que tenemos que nos dejó Dios, del sacerdocio. Cambió el Padre Nuestro, pero no cambió la esencia. Eso no puede cambiar. Claro. No va a cambiar nunca. No va a cambiar el matrimonio, porque hiciste una pregunta muy, muy interesante respecto a si un divorciado puede o no volver a comulgar o volver a la iglesia. La iglesia siempre va a poder volver, no va a ser excomulgado por eso. Ahora, volver a comulgar tendría que estar Jesús presente para darme la respuesta, porque yo la verdad que no la sé y tendría que estar un sacerdote. De hecho que debe ser difícil la respuesta, pero esas cosas no van a cambiar como el matrimonio. Pero el matrimonio primario, Adrián, matrimonio primero que uno tiene, ¿no? Por eso hay que pensarlo muy bien antes de casarse. Y antes de divorciarse también, porque se va a perder a Jesús. Y entender que vamos a tener problemas en todos los matrimonios y soluciones también en todos los matrimonios, siempre y cuando tengamos a Jesús. Pero ahí en el medio va a haber una solución. Pero por eso te digo, hay mucha gente que no entiende cuando Dios dice amar a Dios sobre todas las cosas. Si no me amás más a mí que a tu mujer, no sos digno de mí. ¿A qué se refiere? Estamos hablando de otro tipo de amor y de relación. No son comparables las personas humanas con Dios. Porque escuché la vez pasada que decían, pero si vos decís eso estás loco. No, quiere decir que si a vos te preocupa Jesús y te preocupa comulgar y recibirle la Eucaristía, vas a tratar no de estar por estar y no divorciarte, de ser un buen esposo, de ser un buen padre, de ser un buen compañero, de no romper esos vínculos que a vos te acercan a Jesús, esos sacramentos que a vos te acercan a Jesús. Y se puede, porque muchas veces uno evita peleas innecesarias, evita confrontamientos. Fijémonos si no el caso de Santa Mónica. Lean Santa Mónica. Santa Mónica aguantó muchas cosas de su marido para no perder a Jesús. Sí. Y así se convirtió en santa. Entonces, si uno quiere, puede.
Yo lo que digo, por ejemplo, es que la gente quiere que hacerlo más fácil. ¿Qué es más fácil? Si no te llevas bien, porque no pusiste voluntad, te separás y después te volvés a casar y querés seguir siendo un buen católico y recibir a Jesús, pero cuando lo tuviste que decidir en su momento no lo pusiste a Jesús en primer lugar. Y así va siendo una bola interminable, porque si pasamos un matrimonio no es fácil pasar 2, pasar 3, y hay gente que tiene una colección de matrimonios de mujeres. A ver, vos dijiste, cuando critican por qué es imposible amar a Dios primero y después a nuestros seres amados, no es imposible, porque Dios es nuestro creador y Dios es amor. Si nosotros tenemos esa capacidad de amar al amor, de amar en definitiva, somos capaces de bajar ese amor intenso a todos nuestros seres queridos. Si lo bajásemos con esa intensidad, entonces todo sería mucho más afable, mucho más lindo, mucho mejor a nuestros ojos y a nuestro corazón. Entonces es muy fácil amar a Dios primero y después amar a nuestros seres queridos. Claro. No hay incompatibilidad en eso. No hay incompatibilidad. Al contrario, es como que está reforzando el amor. Hay cosas que... sí, decime. Hay cosas que no se que no se negocian y cosas que se pueden cambiar. Exactamente. Decíamos hoy que no se podía cambiar, bueno, los aspectos sustanciales de la iglesia. Podrán cambiar muchas cosas del ritual de la iglesia, podrán cambiar la forma de ser electos los papas, podrán decir a través de los cardenales, no sé, podrán cambiar un montón de cuestiones que hacen a la ritualidad o a la formalidad de la iglesia, pero no van a cambiar nunca las formas esenciales. La iglesia nunca va a aceptar el pecado, por ejemplo, porque aceptar el cambio significaría aceptar el cambio de que propone la modernidad, es aceptar el desorden que hay actualmente. Y eso la iglesia nunca lo va a hacer. La iglesia va a ser, yo siempre te digo, Adrián, siempre, cada vez que... En este momento no tienes... Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Bueno, de vuelta en este segundo bloque, me volvió a la memoria a lo que quería decirle. Siempre hablamos con Adrián de que la iglesia no puede cambiar, no puede dejar de ser lo que era, porque no vino de vuelta nuestro Señor para cambiar las cosas. Su fundador no nos ha dicho una palabra en cuanto al cambio, pero eso no significa que, como decíamos hoy, que pueden haber cambios simples en la iglesia. Ahora, cambiar la esencia es imposible. Como decíamos en el primer bloque, es aceptar, digamos, los desórdenes de este momento. Yo te decía hoy que cada vez que en mi caso leo más, me vuelvo más ortodoxo, es decir, me vuelvo más restrictivo y más estricto en mi pensamiento. Y más escrupuloso. ¿Te acuerdas que siempre hablamos en el pecado, por ejemplo, sí, ¿no? En la concepción del pecado. Te voy a hacer una pregunta que te va a confirmar esto, que mismo empezamos a hablar en los programas, primeros programas. ¿Te acuerdas que por ahí inclusive yo era muy estricto con muchas cosas y por ahí me decían, no tenés que ser tan estricto, no tenés que ser tan estricto? Pero yo creo que es como vos me decís, cuando uno empieza a interiorizarse y a querer
acercarse más y tener más sabiduría y ir mejor por el camino a perfeccionarse, yo creo que con la gracia de Dios uno empieza a ver cosas que antes no las veía. Por eso se empieza a autoexigir mayor perfección, mayor santidad. Y yo hoy por hoy te digo que cualquiera puede ser santo, pero Sí. el camino es difícil. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que al comienzo a mí también me costaba aceptar que no se podía cambiar algunas cosas porque me apegaba demasiado al catecismo de la iglesia, que está perfecto. Pero aprendí, y eso sí tengo que agradecerlo a vos, a leer la vida de los santos. Que la vida de los santos ilustra de una manera incomparable cuál es el camino de Dios. A ver, Jesús vino en este mundo a fundar, ¿no es cierto?, a fundar el camino de la salvación. El fundador, así, puso los parámetros por los cuales nosotros tenemos que, cumpliéndolos a rajatabla, ¿no es cierto?, y no tratando de no desviarnos, podemos alcanzar la vida eterna. A Jesús no le gusta la tibieza. A Jesús no le gusta la tibieza. Ahora, elegir un camino de modernizar la iglesia y de adecuarla a mi estilo de vida, eso no es compatible. O sea, el tema de hoy tiene una respuesta muy simple. ¿Se puede modernizar la iglesia? No. Al menos en sus aspectos esenciales. No. Y no hay vuelta que darle. Porque sería querer cambiarlo a Jesús. Y Jesús no nos exige demasiado. Es difícil el camino, pero nos exige una buena vida, una vida de oración, una vida de contemplación, una vida espiritual. De continencia, de abstinencia. Exactamente. Y que leyendo y cada vez queriendo más el fin, es decir, queriendo cada vez más tener el reino de los cielos, la vida se va encarrilando sola. La vida va, digamos, poniéndose en sus propios andariveles. Pero, y nosotros vamos desechando cosas que nos hacen mal. por supuesto, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. O sea, ¿a quién tenemos que mirar primero para saber cuál es el ejemplo a seguir? A Jesús. Y a la Virgen María, dentro de, de los humanos, digamos, dentro de las personas nacidas de carne. A la Virgen María, ella fue la perfección y fue humana, sí. y pudo con todos los vicios y con todo el pecado, y ella no pecó nunca. Entonces, siguiendo ese ejemplo, ya está en nosotros decir, yo quiero, no puedo, yo me apego a las cosas del mundo o me apego a las cosas del cielo. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que miren las cosas del cielo, no busquen cosas terrenales, sino mejor busquen las cosas del cielo, y el resto se dará por añadidura, que es lo que vos decís, que las cosas vienen solas. Pero también dijo Jesús en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Mis palabras no pasarán y no cambiarán. No dijo mis palabras se adaptarán a la situación del mundo. O sea, Jesús habló y habló para todas las generaciones, y un mismo camino para todas las generaciones. Claro. No es que esta generación, como se modificó, nosotros podemos cambiarle un poquito la ley a Jesús con tal él es bueno. Eso sería burlarse de su perfección. Las conductas no cambian, podrán cambiar las posesiones, las invenciones, podrá cambiar el mundo en el sentido material, pero lo esencial del ser humano no va a cambiar nunca. Y Dios apunta a lo esencial, apunta a la naturaleza creada por Él, conocida por Dios, a la naturaleza buena, obviamente, como fuimos creados, y eso no tiene que cambiar. Eso tiene que seguir inmutable. Me viene a la mente lo que había leído en la página de Catholic.net sobre respecto a la modernidad. Y el primer sacrificado, el primer mártir de la modernidad fue San Esteban, sí. ¿no? Porque murió sosteniendo que había venido la nueva alianza, no el cambio de lo anterior, no el cambio, sino que había venido Dios con su nueva palabra, con su nueva salvación para la humanidad, ¿no? Dios en carne propia vino. Entonces, por sostener esa nueva alianza a Jesús, es que es apedreado y martirizado. Bueno, inmediatamente. Pero ahí, en esa situación, tenemos un ejemplo clarísimo de lo que podemos ser. San Esteban vino proclamando eso, que es lo que proclamamos ahora, lo que nos dicen que podemos ser muy ortodoxos, o cerrados, o fanáticos, porque así nos llaman, o a mí por lo menos.
Y en ese momento San Esteban decía eso. Y lo que le estaban atacando decían lo que nos dicen a nosotros. Ahora, no estoy comparando ni considerándome mártir. Lo que voy es que en ese momento ahí estabas Saulo. Sí. Saulo era uno de ellos. Pero tenía algo en el fondo que le decía que por ahí San Esteban podía no estar equivocado, y después investigando, profundizando, con la gracia de Jesús que se le manifestó. Estamos hablando de Saulo de Tarso. Sí, que después pasa a San Pablo, pero después que se convirtió, cuando Jesús lo convierte, él dejó de pensar como pensaba antes con respecto a San Esteban y se dio cuenta que las cosas de Jesús no se pueden cambiar, que el que tiene que cambiar es la persona. Y él cambió y llegó a ser un gran santo. Te hago una pregunta, Adrián, que me vino a la mente de golpe, porque vos decís que te tildan de ortodoxo. Y de fanático. De fanático. Yo te pregunto, ¿se puede vivir así? ¿Te cambia la vida radicalmente en el sentido de que te hace una vida más fea? No. ¿O una vida difícil? ¿O una vida que vos no podés adaptarla al mundo normal? No. Al contrario, tiene sentido la vida. Vos tenés un sentido. Pues no, ¿cuál es el sentido de la vida? Acumular, hacer... O sea, hay algo que ya lo charlamos, creo, en algún programa. Ojo que yo siempre digo que yo cambié, porque por ahí puede haber gente que me escuche y diga, pero que hablas y... Todos cambiamos, Adrián. Yo también he cambiado. Por eso, y yo ojalá yo hubiese tenido esta forma de pensar, hubiese conocido antes, entonces me hubiese ahorrado muchos pecados y muchas cosas malas que desagradaron a Jesús. Pero por eso yo digo, como dijimos una vez, yo me arrepiento de muchas cosas, y el que no se arrepiente de muchas cosas porque no hace realmente un mea culpa. Ese que dice yo no me arrepiento de nada está equivocado. Quiere decir que no hizo un examen de conciencia, o es un santo. Pero a lo que voy es que a mí me cambió mucho. Yo no entiendo cuando la gente dice hay que disfrutar de esta vida. Yo digo, ¿qué es disfrutar de esta vida? O sea que Jesús no disfrutó. Él, siendo el dueño del mundo, vino a este mundo y no lo disfrutó. Porque él no era un comilón, no era un bebedor, no era un fiestero, no viajaba, no hacía nada de lo que ahora la gente le llama disfrutar de esta vida. No se vestía más, que tenía 2 túnicas y sandalias. O sea, tenía una casita que era la casita de Nazaret, que era mínima. Entonces, si Jesús, que es el dueño del mundo y creó todo esto supuestamente para que nosotros disfrutemos, no lo disfrutó, quiere decir que estamos equivocados en el concepto de disfrutar. El mundo no está para que disfrutemos, el mundo está para que nosotros avancemos hacia el otro mundo, nos perfeccionemos, purguemos nuestros pecados, el pecado original. Con todo lo que nos tiene que tocar, ¿no? Claro, lleguemos a ese conocimiento de Dios y volvamos de donde fuimos desterrados. O sea que las cosas del mundo no son para disfrutar, sino son para vivir, para aprovechar, para vivir, digamos. O sea, por eso no hay que ser grande comilón, hay que ser moderado en todo, porque nos tiene que alcanzar a todos. Claro. A ver, yo te digo desde mi punto de vista. Yo digo así mi punto de vista porque es el único que conozco, y lo demás no sé porque me pueden contar lo que sea, pero el mío no sé qué es veraz lo que voy a decir. Y está analizado. Se puede, con respecto al pecado, por ejemplo, ¿se puede vivir en este mundo controlando la actitud pecadora que uno tiene? Yo doy una respuesta, sí. Sí, totalmente. Se puede vivir menos en la mentira, se puede vivir menos en la lujuria, se puede vivir menos en la tentación, y agrego algo más, es mucho más lindo. Es mucho, mucho más lindo y valedero. Feo es vivir en la mentira, feo es vivir en la malicia, en el egoísmo, feo es vivir en la soberbia. Dios nos pide los valores buenos. Claro, lo que pasa es que desgraciadamente... Y vivir así es hermoso, porque te digo, vos dijiste que no se puede disfrutar. Yo te digo, se puede disfrutar un mundo de otra manera, con todos sus sinsabores, con todos los problemas, pero se puede disfrutar de los buenos amigos, de la familia de una manera especial, valorarla más, enseñar que no tiene que haber mentiras en la casa, sino virtudes. O sea, por donde le miramos es mucho mejor, es mucho menos engorroso. Entonces, ¿se puede vivir de la forma de Jesús? Sí, claro que se puede. Por lo menos podemos hacer el gran intento. Y es mejor, y lejos es mejor. Es mejor que vivir en tentación y en el pecado, que estamos siempre tentados, ese es el problema. Sí. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos en el otro bloque porque se pone interesante ese tema.
Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando La Hora Samaritana con Nayan y Sergio. Seguimos, Sergio, en este tercer bloque. Te voy a contar una anécdota que me hace acordar a esto. En la Pastoral de Salud un día estamos visitando a un enfermo y le preguntamos, uno de los chicos decía, yo te conozco a vos, pero vos no ibas a la iglesia. Dice, yo soy evangelista, dijo el paciente. Y no sé cómo surgió la conversación, que dijo, vos no ibas a la iglesia católica. Sí, pero me divorcié y como la iglesia católica no me dejaba volver a casarme, me cambié de iglesia y me casé. Me deja sin palabras porque por no adaptarse a la iglesia se cambió de iglesia. O sea, claro, le agregó un mal mayor. Buscó una religión que la aceptase como él quiere vivir. Y yo digo, dentro de la iglesia católica, lo que Jesús, siempre hacemos hincapié en esto, a Jesús lo que más le gusta es la obediencia, porque él fue obediente hasta la muerte. Y siempre dice en todas las apariciones a las santas, a las revelaciones aprobadas por la iglesia, que tienen que obedecer a sus superiores, siempre y cuando lo que le pidan no vaya en contra de Dios. Pero si hay cosas como, por ejemplo, que a nosotros nos gustan ahora, que vos sos divorciado y bueno, lo conociste a Jesús después y no podés comulgar, no te cambies de iglesia por eso. Obedecé, porque eso es una gran virtud. Andá a la iglesia, no comulgues y rezá para que Jesús resuelva la situación en algún momento. Y hablen con los sacerdotes. Porque a veces se puede comulgar y hay formas que le pueden explicar. El Papa ya el año antepasado habló de la Eucaristía espiritual. Y habló también de la anulación de ciertos matrimonios cuando son muy evidentes, digamos que la persona que ha sido engañada de algún modo, pero puede retroceder el matrimonio y puede. Ya no es algo de que antes se obtenía la nobleza y ahora se puede obtener siempre, se puede obtener. Claro, suponete que vos no eras practicante y te divorciaste y después lo conociste y a lo mejor ya estás en pareja de vuelta, pero no puedes comulgar. Bueno, ese dolor de no poder comulgar, aunque vos ahora lo quisieras con el alma, ya es un acto de contrición, ya es una penitencia tuya por tus pecados anteriores. O sea, no hay que tomar eso como un castigo de la iglesia, porque la iglesia no castiga a nadie, está todo en la Biblia, somos nosotros los que nos castigamos. Dios no te manda al infierno, el alma se va cuando sabe que se lo merece. Exactamente. Obviamente que es duro no poder comulgar, pero es un acto de obediencia. Dios nos recibe con igual amor. Peor es desobedecer a tu iglesia, y en cuando la mesa no tiene efecto. El Señor también nos va a recibir sin duda si seguimos los caminos de Él. Y si pedimos perdón, también podemos pedirle perdón, aún estando casados, esa segunda vez de haber faltado al precepto de no divorciarnos, de no casarnos. Bueno, son cosas que hay que analizar, pero no significa que las personas tienen que alejarse de la iglesia, buscar tienen que otras religiones que nos encaje a nuestro modo de vivir. Tienen que esperar pacientemente, porque por ahí, hoy por hoy pasa esto y el día de mañana la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, da otro giro, pero es la iglesia la que se tiene que discernir y dar el cambio, como hicieron en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no decidir por nosotros, obedecer. Te voy a decir una cosa, porque también la gente por ahí no sabe. No todas las decisiones del Concilio Vaticano II fueron aceptadas dentro de la iglesia. Hay muchos detractores del Concilio Vaticano II, de las formas
ya sea en las formas de dar misa, en las formas de dar la comunión. Hay muchos ritos que se cambiaron, que no están de acuerdo con ese, digamos, con ese concilio, y sin embargo es aceptado. Es aceptado porque, bueno, ha sido surgido de la voluntad papal y la voluntad de los cardenales reunidos en concilio, y el deber de obediencia hace que así lo obedezcan. Pero también muchos marcan su descontento. Pero son cuestiones rituales, no son cuestiones esenciales de la Iglesia que han cambiado. Pero ojo que también hay algunas, como por ejemplo otro tema que entra dentro de la modernización en la Iglesia, que ya lo hablamos, que es recibir la Eucaristía en la mano. También es algo que uno debería investigar, y si a mí no me obligan a hacerlo y yo lo puedo seguir haciendo en la boca, lo tengo que seguir haciendo. O sea, porque eso sí, yo creo que no manifestarse en contra puede ser una de las falencias que tuvo la Iglesia en su momento, por el tema de las enfermedades. Yo creo que esto surgió también con el tema, puede ser que me esté equivocando, pero creo que surgió con el tema del HIV, que no se sabía mucho el contagio todavía a principios de los 80, 90, cuando empezó. Entonces mucha gente asustada empezó a aceptar así, pero hoy por hoy que ya sabemos que no, uno tendría que volver a la práctica como se hacía antes, pues lo hace conscientemente. Y también Jesús dijo, el que cuide su vida la perderá, y que no tenga miedo de perderla la recuperará. O sea que también eso tiene que pesar en la mente. Claro, claro, ahí hay una reverencia muy linda que se hace al recibir en la boca. Uno lo recibe directamente a Jesús. Yo se lo planteé a un sacerdote, a un amigo. Él está a favor o sea, lo ve con muy buenos ojos el tema de recibirlo en la mano, porque tiene un punto interesante. Me dice, yo hace mucho tiempo no veía, él venía de afuera del país, ¿no? Y no veía que la gente la miraba a la hostia con tanta devoción y la recibía con tanta devoción en las manos y la llevaba hacia la boca. Entonces a él le gustó esa forma, que era aceptada por la Iglesia, y hoy la acepta como algo natural, como que hay una reverencia mayor, no que abrieran la boca simplemente la gente y recibiera a veces sin mirar la hostia. Si yo te digo cómo a mí me gustaría comulgar, y yo te diría, me gustaría comulgar en la boca y arrodillado. Pero antes se ponía un banquito, el banquito para rezar en la catedral, está frente para rezar el Sacratísimo. Ese banquito también era para comulgar. Entonces se comulgaba arrodillado y en la boca. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que pensar que ese es un momento pero sagradísimo, sacratísimo, sagrado, porque es el momento en que estamos recibiendo a Jesús. Es un milagro. Es un milagro. Estamos recibiendo a nuestro Creador. Entonces es el momento de mayor devoción que tenemos en el misterio de la misa. Entonces, bien vale que sea hecho de esa manera. Y qué lindo que es. Yo lo aprendí de una nenita que no habrá tenido más de 10, 12 años, que delante mío en la iglesia se arrodilló y con una devoción enorme recibió arrodillada y en la boca la hostia, la comunión. Y a mí me costó varias misas por vergüenza no arrodillarme. Confieso, hay veces que me arrodillo, hay veces que no me arrodillo, pero la recibo en la boca. Por una cuestión de que me resulta, no sé, más directo, ¿no? O sea, Jesús de la mano de bendecida al sacerdote a mi boca, a mi cuerpo, y que lo bendice cuando entra, ¿no? Bueno, de todo lo que dijiste te voy a hacer una aclaración con respecto a que vos sí que lo charlamos primero en el corte y después vemos para que no nos quedemos sin un vivo. Tiene que ser. Mira, el tema es así. Yo creo que por más que yo me sienta digno y tenga devoción y todo lo que yo quiera de tocarlo a Jesús, no puedo, porque no soy digno, porque soy pecador y porque me tengo que diferenciar, que entre él y yo hay demasiada diferencia. O sea, no te voy a decir un abismo porque el abismo suena feo, pero hay un infinito. Entonces, ni siquiera los sumos sacerdotes en aquel entonces se podían acercar al arca del encuentro. Creo que Aarón nomás era el único que Dios permitió. Entonces, por más que yo sienta lo que sienta,
no lo puedo hacer. O sea que no estoy de acuerdo con tocar ese cuerpo con mis manos pecadoras, aunque yo tenga ganas de mejorar y aunque esté recién confesado. Segundo, hay también ¿cómo se llama? Gente que cuenta, no me acuerdo cómo se dice, que hubo así, no sé si anécdota o qué, de gente que ministro de Eucaristía una vez que hubo, nomás, me contaron el otro día, sí, de que había fallecido y bueno, llegó un familiar a lo último y quiso abrir el cajón de vuelta para saludarle y vio que tenía la mano negra. Y era porque habían recibido en la mano a Jesús, algo así, o sacerdotes que aparecieron a gente evidente que tenía, que por dar la mano, la hostia en la mano también estaba en el purgatorio. Hay muchas de esas cosas. A lo que yo voy, que esto siempre yo digo, esto es una lucha con uno mismo, no con el resto. O sea, que yo comulgue en la boca y arrodillado y vos en la mano, no me va a hacer a mí mejor persona que a vos, sino a mí mejor persona o más, me va a llevar un poquito más de santidad a mí. ¿Por qué digo esto? Porque otro de los temas de modernización de la Iglesia que se hizo en el Concilio Vaticano II, o sea, que vamos a dejar para el próximo bloque, este temita, porque es largo. Y te voy a hacer una pregunta que te va a poner un aprieto. ¿Ahora o en el próximo bloque? Vamos a un temita musical. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, de vuelta en este bloque tenemos un desafío. Bueno, para que tenías que seguir contando algo, yo te iba a hacer una pregunta interesante. Con el tema de esta modernización que te decía, que la lucha es con uno mismo. Por ejemplo, la Iglesia después del Concilio Vaticano II por ahí no cambió mucho con respecto a el control de natalidad y el uso de profilácticos, el tema de las pastillas, porque viste que si vos hablas con un sacerdote ahora te dice que bueno, que si vos ya tenés hijos y estás en pareja y podés controlar, viste que no te lo ponen como una cosa grave ni pecado. ¿A qué voy yo? De que está en vos, en cada uno, conociendo la ley y los profetas, como se dice, lo que dice Jesús está en uno. ¿Querés llegar a mayor perfección o no? Tomando en cuenta eso, no. O sea, yo, por ejemplo, una pareja de muy religiosos, si quieren llegar a mayor perfección en su relación o a mayor santidad, pueden practicar la castidad. Como pueden no practicarlo, y hoy por hoy la Iglesia lo acepta. ¿Entendés? Como una relación entre las parejas matrimoniales. Pero bueno, Jesús siempre dijo que la lujuria carnal también era pecado cuando uno se excedía. Entonces, depende cómo. Pero bueno, hay gente, como por ejemplo en las apariciones de Salta, que la Virgen dice de la castidad en las parejas. Claro que vivimos en un mundo muy, muy lujurioso, muy desordenado, Adrián. Tenemos que ponernos en el contexto en donde estamos también. Para nosotros vale todo. O sea, si puedo estar hoy con una chica y mañana con otra, parece que soy más hombre, parece que soy mejor. Bueno, son las trampitas que nos va poniendo el diablo. Bueno, ¿sabe cómo lo dice? Y vamos cayendo, ¿no? Vamos cayendo moralmente. En la revelación a Santa Brígida, ¿sabe cómo dice Jesús cuando habla de la castidad de los sacerdotes o de sus seguidores? Abstinencia varonil, cuando varonilmente se pudieron abstener. Y ese es otro tabú que hay, o otra cosa que quieren hacer de modernización, es con respecto a los sacerdotes del casamiento, que ya lo hablamos también, lo hablamos con un seminarista y él me dijo en la radio, ¿por qué la gente hace esa pregunta y no nos preguntan a nosotros si nosotros aceptamos eso? Nadie nos obliga. Claro. Porque aparte no, es incompatible porque Jesús dijo que me quiere seguir en serio. Y hago una aclaración porque seguramente algunos ya pensarán
que haya desviaciones dentro del sacerdocio, no quiere decir que todo esté mal, que todo esté podrido. Hay muchísimos que tienen la devoción, la fe intensa, el amor y la castidad. No, y la van cumpliendo. Y eso por desvía. culpa de unos estúpidos que se desvían, que me disculpen, darán cuentas a Dios, después a Jesús. Con mayor severidad. Tienen que pagar por los justos, digamos, o por los que se aferran a y van a ser juzgados con como muchísima pasa en la severidad. sociedad civil también, pero con mayor. Mucho más. Y no se cuestiona. No, pero van a ser juzgados con mucho mayor severidad. Te voy a hacer la pregunta que te trataba de pilotear, pero estábamos hablando de un tema muy lindo de la modernización, ¿no es cierto?, de este tema de recibir la hostia en la mano, y a la mente se me vino Jesús, en el sentido de Jesús en la última cena, cuando parte el pan y da a cada uno de sus discípulos, se los da en la mano. Está bien, vos me podrás decir seguramente eran apóstoles, pero eran pecadores como nosotros, vacilantes como nosotros, hombres de poca fe y de mucha fe algunos, pero se los dio en la mano directamente de la mano de Dios. Entonces, eso me hace pensar también de que si se lo agarra a la hostia con esa devoción, también todo depende del interior del ser humano. Te voy a contestar esa pregunta. A ver. Primero estaba Jesús ahí. O sea, Jesús todavía estaba en su corporeidad. O sea, estaba como hombre. A pesar de que nunca perdió su divinidad, estaba como hombre. Y los apóstoles siempre lo pudieron tocar a él. Entonces, él, en ese momento, él da su cuerpo y su sangre, pero no es lo mismo que sucede ahora con la transubstanciación, que nunca me sale, que Jesús no está ahí, está ahí en su divinidad. Ahí él estaba también en cuerpo. Entonces, ellos ya lo podían tocar a él. Por lo cual pudieron tocar su cuerpo. ¿Qué pasa cuando él resucita? A pesar que él resucitó un cuerpo, también dice presentó un cuerpo, porque dice la Biblia, comió y bebió con ellos no se animaban a tocarlo. Ellos tenían un respeto diferente a Jesús, lo veían como una divinidad. Como una divinidad. A ver, pero el mismo rito que usa Jesús lo usamos nosotros. Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, esta es mi sangre, que será derramado. O sea, ya está haciendo la transubstanciación. El hecho de que lo toque Jesús ya lo hace divino ese pan, que lo pudieron comer unos pocos, los elegidos. Pero ellos tuvieron, pero ¿sabes lo que yo creo? Que al estar no lo han contaminado, a eso me refiero. Pero lo que pasa es que estaba Jesús ahí en persona. Bueno, Jesús también está en la hostia consagrada. Pero a lo que voy es que yo creo que también forma parte de la humildad del que va a recibir la Eucaristía, de decir, yo no soy digno, aunque Él me va a perdonar y aunque Él no me puede no decir nada, yo no soy digno de recibirlo en la mano. Entonces, si yo lo recibo en la mano, es un acto de soberbia, ¿por qué? O un acto de no terminar de entender lo que está sucediendo ahí. Está bien. Podemos dejarlo entonces en una cuestión personal, de cómo, subjetiva, de cómo cada uno lo toma. Digamos, o no te convence. No. Yo por las dudas ya no lo toco más a la hostia con la mano. Bueno, a eso es lo que yo voy. Pero si se cayese al piso, me tiro y la agarro con la mano y la como. Sí, a lo que yo voy es que yo no soy quien voy a juzgar de que alguien que lo haga con la mano va a ser mejor persona, que yo soy mejor persona porque no lo hago. Eso es lo que yo quiero diferenciar. Lo que yo digo es que yo, con el conocimiento que tengo y por lo que quiero, yo no me siento digno de hacerlo, y creo que a mí me viene mejor no hacerlo que si yo lo haría. El resto no sé, porque tienen diferentes formas de sentir su religión, de diferente relación con Dios. Yo creo que por eso digo, estos son los temas de la iglesia que por ahí son los ni, como el profiláctico, la anticoncepción, que ya depende de cada uno, depende del grado de perfección que quiera. Yo creo que muchos que hoy piensan y lo reciben en la mano, cuando profundicen más su religión, lo van a dejar de hacer. Yo estoy de acuerdo. Yo digo que hay que hacerlo en la boca. Hay que recibir la hostia en la boca, la comunión en la boca. Pero también soy el que digo que si se recibe con el amor y con esa intensidad suficiente en la mano, no está mal, depende
Depende de tu conocimiento, como dice Jesús, al que más se le dio, más se le va a pedir. A la gente que nacieron sin conocer a Jesús y nadie se los habló de ellos, van a ser juzgados con menos severidad que a los que lo conocieron. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos de haber nacido en una familia católica. ¿Qué pasa, Adrián, con esos que lo reciben con un formalismo nomás? Que abren la boca. No tienen la gracia. Jesús no está ahí, se retira ahí cuando frente a aquellos que sienten amor o sienten a Cristo cuando se les pone la hostia en la mano y lo reciben y lo llevan a la boca con amor. Yo creo que si lo hacen por ignorancia, Jesús está ahí y reciben la gracia. Ahora, si ellos sabiendo que la mejor manera es en la boca y no lo hacen por alguna otra cosa, ya sea por miedo a la saliva, por miedo a que le vean o por alguna otra cosa mundana, pierden un poco de gracia. Pero a lo que voy es que fíjate vos la gente más santa, como vos dijiste, fíjate los santos no lo recibían en la mano. No. Fíjate hoy No, estaba indiscutido ese tema. la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Entendés? Creo que ella fue una gran defensora de la Eucaristía en la boca. Entonces tampoco hay que hacer, yo creo que mucho de esto se hace por agilizar la misa, que ese es otro problema que tenemos ahora en la sociedad, que de también dar muchos ministros para que el sacerdote termine de dar la Eucaristía antes. Y yo te hago una pregunta, vos sos fanático, decime, de música, de fútbol, ¿de quién? Un fanatismo, que vos digas yo soy fanático de tal persona. Está mal, no idolatría, fanatismo, ¿a quién te gusta? A ver, ¿De quién quisieras tener un autógrafo? Te juro, de nadie. Pero No, te voy a ver, me gusta escucharle a un muchacho que se llama David Garrett, que es un violinista famoso alemán. Suponete que venga David Garrett y te digan, está tocando en el anfiteatro y después firma autógrafo. Y vos decís, le voy a llevar un autógrafo para mi mamá, que es fanática de él, y se arma una cola interminable y dice, mira, vas a tener 2 horas para ese autógrafo. Vos lo esperarías. Yo estoy seguro que mucha gente esperaría 2 horas por un autógrafo de Messi o de Maradona. ¿Y vos no vas a esperar media hora para recibir a Jesús? O sea, a eso es lo que voy. Que las misas se tratan de acortar para que la gente no se canse, o la gente misma busca ministros para que sea más rápido y poder seguir a qué, a un domingo, a qué, a mirar tele. Eso es una de las cosas de la modernización que está afectando mal a la iglesia, el acortamiento de lo que es la misa en sí. Sí, por eso digo que dura media hora. ¿Y por qué? Porque se acelera también la Eucaristía como un paso previo a irse, no como lo que realmente debería ser. Entonces vos tenés que esperar media hora, tenés que ir preparándote para recibir a Jesús. ¿Qué importa si el domingo está hecho para Dios? ¿A qué te tenés que ir? Aparte, a ver, es tan lindo escuchar las lecturas, porque no comprendemos la misa, ¿no? Escuchar la lectura del día, escuchar el Evangelio del día, y después escuchar la homilía del sacerdote, que nos encasilla a ver cómo podemos vivir en Jesús en este mundo tan agitado. Allá se fue ya prácticamente la mitad de la misa. Y después viene la parte más importante, que es la Eucaristía precedido de la paz, digamos, del momento de darse la paz, que es un momento precioso y que tiene su importancia inmensa antes de recibir la Eucaristía. Significa ese perdón, ese llegar a la Eucaristía de Dios liberado de los problemas y las ataduras mundanas, de la violencia, del enojo que tenemos para con los demás. Simbólicamente lo hacemos en la paz, a darnos la paz mutuamente. Y llegamos a la Eucaristía y terminó la misa. No terminó, está la bendición final. La bendición final, perdón, está la bendición final, que es muy importante. Pero son esos 3 momentos que son hermosos, hay que disfrutarlos, o sea, no nos tiene que estar apurando el tiempo de que tenemos que irnos, que los chicos, que el centro, que me tengo que ir a un asado. Si no, vamos a la misa otro día, pero disfrutémosla, porque son momentos únicos que tiene la misa. Y si se acortan cada vez más, no los disfrutamos en plenitud.
¿Qué cosa más linda que ir y escuchar una buena homilía de un sacerdote? También lo que yo antes pensaba, en mi ignorancia, de que las misas eran todas parecidas en cuanto a estructura. No. Y si vos te pones a escuchar, inclusive lo que el sacerdote lee entre una cosa y la otra, se refiere a la liturgia del día, y a las Claro. lecturas, y a la solemnidad del día. O sea, por eso habíamos hablado que el sacerdote lee por dos cosas, porque son diferentes el día a día, las lecturas, y para Mira. no empezar a modificarla, porque viste, por ahí yo digo una cosa hoy, mañana otro repite otra cosa y hace un teléfono descompuesto. Si hay algo que no le vamos a enseñar a la iglesia milenaria, es la organización que tiene, ¿no? Bueno, el Concilio Vaticano II unificó la forma de dar misa, ¿no? Porque antes se daba, cada uno lo daba en forma parecida en distintos lugares, pero no tenían una estructura propia, y acá se puso los parámetros de en qué debía consistir la misa del día, y se unificó a nivel mundial, si se quiere, los evangelios, cosa que me pareció muy bien. Se hizo un calendario mundial, cosa que está bien. Sí. Unificamos el rito en sí, ¿no? Por ejemplo, también hablábamos cuando vos te ibas de viaje y la misa dice, me voy a otro país, y para qué voy a escuchar si no entiendo nada. Y todo lo que pasa sobrenaturalmente, recibir a Jesús, la bendición, todo. Y le digo, y cuando vos escuchás un tema de música en inglés, te gusta y no entendés nada también. Claro, y repetimos como tonto mal el idioma encima, y no sabemos lo que estamos diciendo. Claro, en cambio en la misa sabemos lo que está pasando. En la misa sabemos. Bueno, Sergio, se nos fue el programa. Bueno, y rápido, ¿no? No, y encima hay un montón de cosas Sí, para mucho para hablar. hablar. Porque sabés que este tema de modernización podemos seguir en el programa que viene, porque es el día a día. Quedaron muchos puntos afuera. Y uno se cruza el día a día con esta gente que te recrimina estos cambios de la iglesia, o esta flexibilidad. ¿Para qué? Para no tener que ceder tanto uno, para que la cruz sea más liviana, Claro. para que el esfuerzo y el sacrificio sea menor. No tiene valor. No tiene valor. Es así. O sea, sí, hay mucho, porque este es el tema que me gustaría que opinen la gente, porque este es el tema en conflicto con el católico débil, donde también entra a dudar y mismo se empieza a quejar de que la iglesia debería cambiar. Yo no estoy de acuerdo. Tampoco yo. Vuelvo a decir y cierro: Jesús aborrece el pecado, no el pecador. Bueno, Será hasta el el próximo domingo. Un fuerte saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, Y a nos vos, quedamos en Mariano. esta hora del Señor, ahora con Pedro. Aquí sí saludo a Pedro, a Fernando y a toda la audiencia. Muchas gracias. Estaremos también subiéndolo. Venimos un poquito atrasados en los programas en YouTube, lo vamos a ir subiendo de a poco. Y cualquier cosa se comunican a la radio. Hasta luego. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz.
conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras